Hola, ¿qué tal mis amigos introvertidos? Qué bueno que están aquí en su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse. Para los que no se han suscrito y están viendo este programa, los invitamos a que se suscriban a este canal. Eso nos ayuda mucho a que llegue a más personas, a que se pueda transmitir este proyecto que tenemos de evangelización. Y les agradecemos mucho que lo hagan, que le den like, que comenten, que compartan con sus familiares, que esto les va a ayudar muchísimo. El día de hoy estamos en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Camerino Zeta Mendoza, en el estado de Veracruz. Y seguramente ustedes ya, para los que conocen esta zona, intuirán a quién vamos a entrevistar el día de hoy. Al párroco de esta comunidad, que también es vicario general de la diócesis de Orizaba y también ha sido, entre otras funciones dentro de nuestra iglesia, ha sido también vicerrector en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Y es el padre Alejandro Cruz Márquez. Bienvenido, padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme al programa y pues estamos aquí para platicar lo que tú me vayas a ir preguntando. Estamos en confianza y creo que también con el auditorio que se empieza a integrarse a este programa de introvertidos. Usted lo ha dicho, hay confianza, padre, porque yo debo comentarles, mis amigos, que el padre fue mi párroco durante muchísimos años, incluso guía espiritual en muchos momentos de esa etapa, que le agradezco muchísimo, padre, que me haya ayudado en mi proceso de conversión. Padre, usted estuvo muchos años en la arquidiócesis de Jalapa, pero a lo mejor no muchos saben que usted es oriundo de aquí, de esta región, de la congregación del Encinar, si no me equivoco, padre. Así es. Soy originario del Encinar, como tú dices, municipio de Nogales, Veracruz, y por muchos años religiosamente perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista de Nogales, Veracruz. En esa parroquia recibieron la bendición nupcial mis papás. Allí recibí el bautismo, pero por la cercanía con la parroquia de Santa Rosa, digamos que mi vida de fe desde la infancia fue esta de Santa Rosa, donde ahora me toca ser párroco. Aquí también recibí el sacramento de la confirmación, aquí recibí la ordenación sacerdotal en este templo parroquial. Y bueno, pues ahora el destino, o digamos la voluntad de Dios, si lo decimos de una manera católica pues y religiosa, pues vengo aquí como párroco desde hace 3 años y medio. ¿Qué le ha parecido volver aquí a su parroquia, padre, ya como párroco ahora, no? Desde luego que ha sido una experiencia bonita. He encontrado pues muchas personas todavía, ahora ya son personas mayores, ¿verdad? Pero que me conocieron en otro tiempo, porque debo decir que yo tengo a la fecha 35 años y medio en el sacerdocio. Bueno, agrégale 10 años de formación en el seminario. Entonces yo salí de aquí hace 45 años y desde luego regresaba en las vacaciones del seminario, regresaba en los periodos que tenía que venir, pero una vez ordenado sacerdote, muy pocas veces vine aquí, muy pocas veces, contadas. De tal manera que, pues, como que el trato con los feligreses de la parroquia se interrumpió, aunque de alguna manera, pues sí, nos conocíamos con los párrocos, los sacerdotes que dieron servicio aquí, pero de alguna manera fue novedoso regresar aquí con esta función de párroco y pues he encontrado a muchos conocidos, me siento bien recibido y atendido. Por esa parte creo que está siendo una buena experiencia, aunque también está el paréntesis del tiempo de pandemia, que nos limitó mucho en diferentes actividades. Pero, digamos, por lo demás, estamos. ¿Ha encontrado a amigos de la infancia por aquí, en este servicio de parroquia? Te comento algo. Un poco antes de venir aquí, estamos hablando de un año antes, los compañeros de la secundaria tuvieron la iniciativa de reunirnos.
Yo estudié la secundaria en la Escuela Esfuerzo Obrero de aquí, de esta población de Ciudad Mendoza. Entonces nos reunimos y ha habido otras 2 o 3 reuniones a las que he podido asistir. El grupo, éramos algo así como 70 compañeros, pero los que se están reuniendo periódicamente pues eran unos 20, por decirlo, porque muchos salen por razones de trabajo, de trasladarse a otra población, incluso fuera del estado o del país. Algunos ya fallecieron, somos personas mayores. Pero un detalle bonito fue que en mi toma de posesión salieron a recibirme también con una lona, ¿verdad? Ahora como se estila, ¿verdad? Aquí estamos, pues, compañeros, ¿verdad? Y bueno, y algunos me han visitado, otros me ponen ahí algún mensajito, ahí hay comunicación. También eso fue un elemento, digamos, amable de su parte. La convivencia con sus papás, con sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene usted, mira, padre? Mis papás, señora Celia y señor Silvestre, mis hermanos Jorge, 1 año y medio mayor que yo, y Celia, 4 años menor que yo. Fuimos 3 en la casa. Una familia normal, de aquellos años. Mi infancia es la de los años 60. Había una buena relación familiar, muy bien. Los papás, el esquema de aquel tiempo, la mamá ama de casa, el papá trabajaba en Cementos Veracruz, una cementera que había en Iztaxoquitlán y que ha cambiado de nombre, parece. Bueno, entonces, con los hermanos, una buena relación normal de hermanos que, como dicen, a veces estamos muy contentos y a veces nos estamos peleando y disgustando y luego nos volvemos a contentar, pero fue una experiencia, yo diría, normal y positiva. Los papás nos hicieron mucho, se preocuparon por nosotros, nos dieron buenos ejemplos. Digamos que por esa parte yo creo que fue un ambiente propicio para el cultivo humano y espiritual en esa etapa así. En un tiempo donde muchos papás, por ejemplo, familias vecinas, no se preocupaban de que sus hijos estudiaban la primaria y se iban a trabajar trabajos rudos, pesados, que los albañiles, que los campesinos, mis papás como que tenían ya muy clarito el esquema, aunque ellos no habían tenido oportunidad de mucho estudio, de que nosotros teníamos que estudiar, de tal manera que pues pasamos por las etapas que deben darse. Me tocó estudiar la primaria en la escuela Repsamen, aquí en Mendoza, la secundaria en Esfuerzo Obrero. Estuve un tiempo en una academia comercial que la quiero mencionar en especial porque me ayudó bastante esa formación. Entonces se llamaban carreras cortas, estudiaba secretariado o comercio, le decían también, y después fui al seminario. Pero lo que fue la infancia, muy bien, digamos. Tengo buenos recuerdos. Los que lo conocemos más desde cerca sabemos que es un padre pues activo, ordenado, muy cercano con la gente. Pero ¿cómo era usted de niño? Mira, yo me considero tímido. Okay. Y por lo mismo, digamos que fui un niño quieto, así como, yo diría ahora con otras palabras, como formal, dedicado a lo que tenía que hacer, cumplido en las tareas, no así de travieso, inquieto, que le hiciera la vida pesada a otras personas o me excediera en mis manifestaciones de alegría. No, como que fui en eso medido. Eso es lo que podría decir. Y pues lo que fue en la niñez vale para la adolescencia, ¿no? También yo recuerdo de los años, por decirte, de la secundaria, ¿no? Pues
casos de compañeros muy extrovertidos, muy juguetones, eran muy dados al deporte, etcétera. No, yo fui más bien en esa parte reservado. Y ahí podríamos conectar un poquito con el tema religioso. A mí me llamaba la atención las ceremonias religiosas, que si venía a misa, pues era estar atento. Yo recuerdo homilías de mi párroco de aquí de Santa Rosa, cuando yo era chiquillo de secundaria, ¿no? Pero yo me sentaba en las bancas de adelante para estar atento. Por allí fue surgiendo también la inquietud vocacional. También se da otro elemento allí. Mi papá siempre nos proporcionó, digamos, material de lectura. Es decir, había en la casa periódico. No faltaba el fin de semana, pero a veces también entre semana, ¿no? Revistas que eran las revistas que podíamos leer los chiquillos, las series de aquel tiempo, los cómics, etc. Después, yo recuerdo que ya fuimos leyendo que la enciclopedia, yo leí muchas vidas de héroes, de santos, de personajes famosos. Había revistas que se llamaban así, vidas ilustres, vidas ejemplares. Los libros que yo encontré en la casa de los abuelos, tíos, etcétera, que por ahí había, yo me los devoraba, ¿no? De tal manera que cuando yo voy a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, etcétera, muchas cosas que se daban allí, yo las había leído ya en alguna parte, ¿no? Libros religiosos, ¿no? Los misales que se usaban antes del Concilio Vaticano II, pues allí me encontré los que fueron de mi abuelo paterno, que era muy de iglesia. Entonces yo a mí había conocido, claro, muchas cosas en latín que yo no entendía, pero ya no me resultaban extrañas algunas palabras, ¿no? Ahí verlas escritas por lo menos, ¿no? Entonces, digamos que por ahí se va forjando esa personalidad, ¿no? A lo mejor para esa edad, tal vez más seria y formal de lo que era un muchacho corriente, ¿no? Pero sí, digamos, eso es lo que podía decir de los años de infancia y adolescencia. Yo no practiqué deporte, pero a mi papá le gustaba mucho llevarnos a caminar. Entonces subimos los cerros aquí del entorno. Yo recuerdo el chiquillo, pues así conocimos Necoctla, Palo Verde, Chicahuastla y bueno, todo esto está de aquí del Cerro de las Doncellas. Fuimos caminando hasta la laguna de San Bernardino, cerca de Tehuacán, etcétera, ¿no? Y éramos chiquillos, mis hermanos y yo. Pero mi papá él decía que el aire libre, como dicen, el aire fresco, puro, le hacía a uno mucho bien, ¿no? Más que otro tipo de actividades. Y desde entonces me ha gustado eso, cuando he tenido oportunidad, pues salir a caminar, así, precisamente a la naturaleza, ¿no? Padre, usted comenta que le gustaban mucho las celebraciones litúrgicas y la celebración eucarística. ¿Qué era lo que le llamaba la atención, padre? ¿Por qué le gustaba tanto? Tal vez en esa época lo que me gustaba era lo exterior de las celebraciones. Es decir, no alcanzaba a interiorizar, ¿verdad? Todo el contenido espiritual que tienen. Pero me gustaban, por ejemplo, el ambiente, las luces, las flores, las vestiduras de los sacerdotes, los cantos. Pero todo eso fue creando como un gusto, ¿no? Y yo podría decir también el gusto por el arte litúrgico, porque ya podía comparar un templo con otro y decir, aquí está más armónico, aquí está mejor logrado, aquí que esta pintura se ve que es de más calidad que esta otra, ese tipo de detalles, ¿no? En mis lecturas yo voy conociendo vidas de sacerdotes, de obispos, de papas,
yo leí la biografía de varios papas, así en la adolescencia, ¿no? En esos folletos, revistas, voy entendiendo que el sacerdocio es un servicio a la comunidad. Y entonces se va dibujando, digamos, la imagen del párroco. Que el párroco es el que bautiza, que el párroco es el que le imparte el perdón a los niños, a los adultos, al pecador, pues, que el párroco es el que acompaña al enfermo y al moribundo. Y bueno, entonces tú dices, ¿será que yo pueda? ¿Alguna vez? Y empieza, voy a decir aquí la referencia a 2 sacerdotes. El párroco de Nogales, porque aunque yo venía a Ciudad Mendoza, a Santa Rosa, a mi comunidad de El Encinar, iba ocasionalmente el párroco de Nogales. Vestía de sotana negra. En tiempos de frío, pues era el abrigo, la gabardina negra, el sombrero negro. ¿Quién era él? Se llamaba José Nájera. Le decían Najerita. Un sacerdote que tuvo con el que mi familia tuvo amistad, porque lo trataron, digamos de cerca. Entonces ese era como un referente, aunque el trato fue realmente muy escaso, yo lo veía. Con el párroco de Santa Rosa no es que hubiera un trato así, fueron las ocasiones en que tú te vas a confesar, en que te acercas allí porque hay una bendición, etc. Pero tuve oportunidad de escucharlo más, de verlo más. Se llamaba Fidel Colorado, párrocos ya grandes de edad, 70 años, y para un niño, una persona de 40, 50 y es una persona grande de edad. Bueno, pues entonces, pues así. Entonces eso era lo que me iba como inspirando y planteando la posibilidad de que yo podría ser algún día sacerdote. Y además veía en el presbiterio a los seminaristas cuando venían de vacaciones. Un seminarista llamado Hipólito Reyes, un seminarista llamado Andrés Vázquez. Decías, pues algún día pudiera yo hacer esto. Pero recuerdo una predicación del párroco de aquí, el padre Fidel, que decía que vayan los muchachos al seminario, alienten, los necesitamos sacerdotes. Cuando se llegaba la ocasión, predicaba así. Decía, pero queremos muchachos valientes, decididos, no esos tímidos, que esos no van a servir, esos no sirven para el sacerdocio, no, queremos muchachos decididos, alegres, activos. Dije, ya estuvo que yo no, eso ya no voy a llenar el perfil. Y entonces se va formando una idea, porque yo no hablaba de ese tema abiertamente, se va formando la idea de que el seminario es difícil. El seminario es muy disciplinado, el seminario es muy exigente, el seminario es, no, seguramente yo no voy a poder, si llego algún día a ir, pero lo que es la secundaria, tal cual, de los 12 años en adelante, yo me planteo una y otra vez la pregunta de si podría ir al seminario y ser sacerdote. Y eso fue retrasando mi ingreso, digamos así, hasta que llega el momento en que yo me lo planteo así. Si toda la vida voy a estar con eso, pues de una vez vamos a hacer la experiencia. Y entonces lo planteo con mis papás. El papá es el que pone un poco más de resistencia y mi mamá feliz de la vida, ¿verdad? Sí, cómo no, sí, si tú quieres ir, vaya, vemos. Y entonces ya me acerco a pedir informes, a ver cómo se hace, etcétera. Y voy al seminario con esa, digamos, intención. Vamos a probar. Si yo doy el ancho para la vida de internado y de disciplina que pide el seminario, bendito sea Dios. Y si me llegan a decir que yo no soy para eso, pues ya me regreso, pero con la tranquilidad de que ya fui,
porque si no voy a estar pensando, deseando. También entran otras, digamos, opciones vocacionales, ¿no? Que entonces no había mucho por razón de que estudiar una carrera universitaria era salir de aquí. Por esos años se ponen las facultades aquí en la región, que de medicina, que de odontología, pero no me atraía para nada eso, ¿no? Entonces no te quedaba otra que el tecnológico de Orizaba para cuestiones de ingenierías, etcétera, de aquella época. Bueno, dije, algo se tendrá que hacer, pero fui a Jalapa y yo diría así, desde la primera semana que llegué al seminario dije, estoy donde debo estar. Un elemento, digamos, decisivo para mi ida al seminario es el cambio de párroco aquí en Ciudad Mendoza, porque llega un padre llamado Lino Larios como párroco, y digamos como que él propiciaba la cercanía, el acercamiento de los jóvenes, y vino con 3 diáconos. Entonces fue una renovación pastoral en la parroquia. De tener un padre grande de edad a que viene otro de mediana edad, pero con mucha experiencia de seminario y de trato con jóvenes y sus diáconos. Pues digamos como que entró una bocanada de aire fresco a la parroquia. Eso propició ese acercamiento de los jóvenes y yo me acerco al párroco y me pone en contacto con el promotor vocacional, que es el padre Andrés Vázquez. Yo conocí a los hermanos del padre Andrés porque él es también de aquí. Y digamos, pues eso, pues que venga mi hermano y platicas con él, así, ¿no? Bueno. Y entonces esto fue, digamos, pues ayudando. Y el padre Andrés estuvo presente en los comienzos de información, que fueron los años de la preparatoria. La preparatoria se hacían 2 años. Fui al seminario menor de Jalapa a hacer la preparatoria y el padre Andrés era promotor vocacional y radicaba en el seminario menor, de tal modo que ahí tuvimos mucho trato y sí, yo debo decir que él me apoyó mucho. Por entonces el padre Hipólito, después Monseñor Hipólito, estaba estudiando en Roma. Él estuvo 4 años corridos en Roma. De modo que cuando él regresa y lo hacen rector del seminario menor, yo ya estaba en el seminario mayor, en los estudios propios de la formación sacerdotal. El trato con don Hipólito se va a dar aquí en ocasión de las vacaciones, que veníamos todos de vacaciones, ¿verdad? Los seminaristas y los padres, y aquí ya lo fuimos tratando. Después él pasó como formador al seminario mayor, y no, pues fue un apoyo, digamos, grande, ¿no? También menciono a otro padre que me apoyó mucho en el seminario. Él era de Nogales, de aquí, de los límites entre Nogales y Ciudad Mendoza, padre Sergio de la Fuente, pero su vida de fe de niño y de adolescente y de joven la hizo en la parroquia de Santa Rosa, de tal manera que él salió de esta parroquia para ir al seminario. Y entonces, digamos, nos encontramos allá en el seminario, él fue mi superior. Yo tuve bastante apoyo del padre Sergio de la Fuente. Entonces diríamos que mis paisanos, el párroco padre Lino, nativo en Ciudad Mendoza, don Hipólito Reyes, el padre Andrés Vázquez y el padre Sergio de la Fuente, me apoyaron, ayudaron, promovieron. Animaron. Yo les estoy muy agradecido. De ellos solamente vive el padre Andrés, ¿verdad? Que ya es persona mayor también. Pero nos encontramos, platicamos digamos, con mucha confianza, mucha amistad, digamos, precisamente por esto que se dio hace 40 y tantos años atrás, ¿no? Padre, y ya nos comentaba usted que pasó 10 años de formación en el seminario, desde la preparatoria, que se considera el seminario menor, hasta los estudios ya de seminario mayor. Sí. ¿Cómo es la vida en el seminario, padre? Bueno, para usted fue en la primera semana darse cuenta que eso era lo suyo. Sí.
¿Cómo era? ¿Cómo lo disfrutaba? ¿Qué hacía, padre? ¿Qué lo hacía animarse más a esta vocación? La formación tiene, digamos, varias dimensiones. Ahora se emplea la palabra dimensión, en otro tiempo se decía área. El área humana, que tiene que ver con la formación del carácter, las relaciones interpersonales, la disciplina, el orden, el cultivo de las cualidades humanas. Por otra parte está la formación espiritual. Desde luego que si el sacerdote va a ser pastor de almas, decimos así, pues debe estar bien unido a Dios con una formación religiosa sólida, espiritual sólida. Tenemos el otro terreno que lleva mucho tiempo en el seminario, que ocupa muchas horas, que es la formación académica, el estudio. Y está también la formación pastoral, que son las prácticas pastorales, ¿verdad? De que vayas a la parroquia, ayudes al párroco, o en mi caso fue diferente, pero muy animadora, la mencionaré más adelante. Mis temores eran, al ir al seminario, que yo no me ajustara a la disciplina que yo imaginaba que era una disciplina militar, ¿verdad? Bueno, que por mi carácter, mi temperamento, yo no pudiera dar el ancho en esa disciplina. Y luego el otro temorcillo era el de los estudios, porque pues en los estudios te van a evaluar. Y yo había dejado los estudios comunes por 3 años, que fueron los estudios que hice en la academia. Bueno, primeros exámenes de preparatoria, y lo voy a decir aquí sin ninguna vanagloria, sencillamente porque estamos conversando en la confianza. El grupo del seminario menor se decía, en el primer semestre, o trimestre, eran trimestres, todo mundo reprueba, todas. Hay quienes reprueban todas las materias, eran 8 o 9 materias. Pues fui el único que no reprobó ninguna materia en ese trimestre de los seminaristas. Éramos 17 seminaristas en la escuela. Y había una maestra a la que todo mundo reprobaba. No se salvaba nadie. Pues yo saqué una buena calificación. Eso, además de darme confianza, dicen ahora, alimentar la autoestima, dije, no, pues creo que sí puedo con los estudios. Y ante los formadores, pues yo quedé, digamos, en una buena posición, ¿no? Eso por lo que se refiere a los estudios. De la vida de disciplina del seminario, pues yo vi que no era cosa del otro mundo. Que ciertamente debe haber un orden. O sea, es un internado donde hay horarios, donde hay normas, donde hay una estructura, y que si tú te ajustas allí sin ver eso como algo opresor, sino formativo, yo no tuve mayores problemas en eso. Algo que me costaba en los primeros años era la cuestión del deporte, porque yo no llevaba experiencia deportiva. Pero, pues, lo que pedían, yo lo hacía, ¿no? Que toca ahora ir a correr, pues vamos a correr. Que otra quiere hacer, pues aunque haga el ridículo, pero voy a ir. De tal manera que yo podría decir que en el seminario no tuve dificultades que me hubieran tambaleado en mi propósito vocacional. Dije que en la primera semana yo estaba convencido de que sí estaba en el lugar adecuado. Claro, para quienes no conozcan la formación sacerdotal, pues las decisiones se van forjando y madurando a lo largo de los años.
No es lo mismo el entusiasmo del muchacho que entra a la preparatoria del que ya está en una etapa conclusiva donde tiene que ir tomando decisiones y hay un proceso, hay, digamos que pasos establecidos donde tú tienes que incluso firmar papeles, etcétera. Pero, pues yo diría que me fui deslizando casi así como en una resbaladilla, es decir, sin mayores problemas externos y que cada vez me iba convenciendo más.